Entonces, continuando con la lección en vivo, entonces acá tenemos el esquema, ¿listo? Listo. Entonces, hemos observado que tenemos acá un transformador, perdón, la fuente de corriente alterna, el transformador, y ahora vamos con el puente de diodos, ¿listo? ¿Qué es lo que Listo. nos hace el puente de diodos? Básicamente el puente de diodos lo que va a hacer es rectificar la corriente alterna. ¿Rectificar qué significa? Que va a convertir la señal está variando alternamente positiva y negativamente. Lo que va a hacer el puente de diodos es convertirlas que solo pasen o ciclos positivos o ciclos negativos. ¿Listo? De acuerdo a lo que yo Sí. necesito que pasen ciclos positivos porque va a ser una fuente de corriente de voltaje positivo, una fuente de voltaje positivo. Entonces saquemos el puente de diodos. Aquí lo tenemos. Y lo vamos a conectar aquí a la salida. ¿Listo? Listo. A la salida del transformador iría a la entrada de los puentes de diodos. Aquí básicamente va a entrar una entrada del transformador y aquí va la otra. Le podemos poner una resistencia de carga a la salida del transformador, perdón, a la salida del puente de diodos. Y podemos ver en el osciloscopio qué va a suceder. Entonces miremos el osciloscopio, lo sacamos. ¿Esta resistencia es de 10 o de 1? Esta es ¿De de un kilo? 10K. 10K. Ah, bueno. Entonces miremos, el canal A va a ser la entrada de voltaje y el canal B va a ser la salida. Vamos a darle play. Y vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Vamos primero a alinear ambos canales para que queden sobre el mismo eje, ¿listo? Listo. Entonces lo pongo en GND y voy a sobreponer uno sobre el otro. Digamos que ahí están sobrepuestos. Listo. Entonces, acá estamos observando que vamos a obtener esto. ¿Sí? El canal amarillo, que es canal 1, es la entrada de corriente alterna, pues ya reducida con el transformador. Y el canal azul, que es el canal 2, tenemos la salida del puente de diodos. ¿Sí? Sí. Podemos observar que el ciclo negativo que tenía acá el amarillo, ¿sí lo podemos observar acá? Sí. Lo ha convertido en un ciclo positivo. Quiere decir que solo quedó con ciclos positivos esa señal de salida. Wow. Solo ciclos positivos. ¿Sí lo podemos observar bien? Sí, sí. Entonces, en este momento estamos convirtiendo de corriente alterna a corriente directa, pero no totalmente directa, ¿listo? O sea, estamos convirtiendo todo en ciclos positivos, ¿listo? Listo. Aquí totalmente no es directa, ¿listo? Ujú. Pero ya tenemos solo desde 0 hasta un voltaje pico positivo nomás la señal de salida. Ese Entonces, voltaje. señor, Ese voltaje. ¿El voltaje en cuánto quedaría ahí? el voltaje, pues podemos observarlo que va a quedar de la siguiente manera. Ampliemos acá un poco. Nos interesa es el canal azul. Entonces calibramos desde un punto de referencia conocido.
puede ser desde acá, y contemos los cuadros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadros por 2 voltios. Entonces sería ¿cuánto? 24. 24 voltios tenemos pico. ¿Listo? Listo. Ya teniendo eso, entonces podemos seguir trabajando. ¿Listo? La guía de actividades, podemos observar que nos toca hacer un análisis de esto, que es lo que acabamos de hacer. Consiste en realizar el análisis de la etapa de transformación de la señal de voltaje 110-32 voltios AC y observar la señal de salida después de un puente de diodos tal y como se ilustra en la siguiente figura. Básicamente hicimos la solución de la primera parte, ¿verdad? Sí. Ya podemos observar qué es lo que sucede y podemos analizar qué es lo que sucede. Básicamente lo que hizo fue convertir una señal alterna a convertir una señal que solo tiene ciclos positivos. ¿Listo? Listo. Ingeniero, y cuando se quiere, por ejemplo, se pide que sean ciclos negativos, ¿cómo sale la señal? Cuando se pide que solo sean ciclos negativos, pues básicamente va a salir solo al revés la señal. ¿Sí? Sí, ya. Pero eso normalmente se hace cuando se trabajan fuentes negativas, que por ahí en el trabajo colaborativo 3 vamos a tener eso. ¿Listo? Ya. Listo. Entonces, siguiendo el flujo del trabajo colaborativo, tenemos el punto B que nos dice: se debe investigar qué es la relación de un transformador reductor. Y una vez responda a esa inquietud, cada estudiante debe proponer su propia relación para realizar el análisis de la figura anterior. El ejemplo es la relación de un transformador reductor de 5 a 1. ¿Sí? Ahí está algún ejemplo como tal. Yo puedo utilizar otra relación si yo quiero. ¿Sí? Observemos que cómo fue que cambiamos las relaciones de transformador. Acá la transformación está 10 veces. Podemos ponerla 5. Esa también podemos ponerla 5 veces, o como la que yo quiera. ¿Listo? Listo. Entonces saquemos otra vez el voltímetro DC, voltímetro AC, y vemos la reducción que tuvimos de respecto de la entrada del transformador a la salida del transformador. 106 voltios de entrada, salida 20 voltios alternos, una relación de 5, estamos reduciéndolo 5 veces, 5 a 1. ¿Listo? A eso se refiere esa pregunta. ¿Listo? Ustedes pueden tomar una relación de 6 a 1, 8 a 1, 3 a 1, ¿sí? Dependiendo cómo lo van a trabajar. ¿Listo? Listo. Eso hay que investigar, que básicamente la reducción se hace por el número de vueltas entre el primario y el secundario. ¿Listo? Sí. Entonces eso es lo que tienen que investigar ustedes de cómo se hace. ¿Listo? Y deben proponer una relación en el trabajo. Vale. El punto C, se debe investigar y realizar la respectiva simulación de cómo se realiza una fuente de voltaje de 5 voltios fija, la cual se deberá adicionar al circuito propuesto de la figura 1. Para hacer la prueba de dicho circuito, usted deberá poner a la salida de la fuente de 5 voltios una resistencia de 100 ohmios y medir la corriente de voltaje en esa resistencia. ¿Listo? Una fuente de voltaje, básicamente DC, básicamente es como se asemeja a una batería, ¿sí? Una batería de un celular, una batería de un carro, o sea, una batería, porque las baterías acumulan corriente directa, voltaje directo. ¿Listo? Aquí entonces hay algo que se llama reguladores de voltaje. ¿Listo? Esos reguladores de voltaje básicamente son hay una familia muy conocida que son los LM78XX, ¿sí? Sí. Que es un dispositivo de 3 entradas
en el cual la función principal es reducir un voltaje, ¿sí?, de determinada escala o magnitud a otra escala. ¿Listo? Aquí lo podemos ver en las imágenes. Un LM7805, en el cual es un dispositivo de 3 entradas que tiene entrada, tierra y salida. ¿Listo? Podríamos buscar el datasheet de ese dispositivo y observar cuál es su configuración, de pronto observar cuáles son las aplicaciones típicas, ¿sí?, para realizarlas, para trabajarlo. Entonces volvamos otra vez a Proteus y vamos a trabajar. Pero antes de eso debemos convertir esa señal que teníamos. Tenemos que tratar de convertirla que quede más DC, ¿sí?, porque hasta el momento la tenemos, no es totalmente DC porque tiene pérdidas, no es una línea como tal, ¿verdad? Sí. Tenemos pérdidas como en el gráfico que vimos en Pine, porque sigue siendo, hay pérdidas acá. La idea es que tratemos de rellenar esto con algún dispositivo que mantenga la carga. ¿Qué dispositivo mantiene la carga en electrónica? ¿Que mantenga la carga? Sí. Mantenga la carga. Ah, un capacitor. Un capacitor, es un acumulador, ¿listo? Entonces vamos a sacar un capacitor. Entre más grande la capacitancia que tenga el condensador o capacitor, mayor va a ser el tiempo que puede almacenar carga. ¿Listo? Sí. Entonces pronto podemos ir acá a capacitores genéricos y un capacitor electrolítico. ¿Listo? Tenemos dos tipos de capacitores, electrolítico y de lenteja, que ese no tiene polaridad. El electrolítico sí tiene polaridad, ¿sí? Este que está abajo es la tierra y este que está arriba es el positivo. La tierra la podemos identificar porque tiene aquí unos símbolos así rayados, ¿sí? Ese es electrolítico. Electrolítico. Tiene polaridad. Aquí siempre va a ir el positivo y acá el negativo en el puente de diodos. ¿Listo? Esta capacitancia que tiene este condensador es demasiado pequeña. Observemos qué pasa con el osciloscopio, con ese capacitor de 1 microfaradio. Observamos que trata de mantener la carga en el tiempo muerto, pero no es capaz de hacerlo. ¿Listo? Sí, es muy bajito. Lo que vamos a hacer es incrementar esa capacitancia. Pongámosle unos 1000 microfaradios. A ver qué sucede. Observamos que, miren, podemos ver que se convirtió en una línea recta. Quiere decir que rellenó esos espacios, mantiene la carga de esos espacios. ¿Listo? ¿Cómo podemos comprobar que ahí hay un voltaje? Ponemos en GN del canal A. Y podemos observar que en DC tenemos un voltaje, ¿sí? Ponemos el osciloscopio en GND, tenemos acá la línea. Lo ponemos en DC y subió 3 cuadros. ¿Listo? 3 cuadros quiere decir por 5 voltios que tiene la escala, habría 15 voltios ahí DC. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos comprobar? Saquemos un multímetro, en este caso ya sería un voltímetro DC. ¿Sí? Sí. Y observemos que debería aparecer 15 voltios. Bueno, acá apareció 28 voltios. Ah, sí, 28 voltios. Pongámosle la referencia a tierra.
y acá tenemos ya un voltaje DC. ¿Listo? Listo. Ahora sí, ya teniendo la referencia en el osciloscopio me sale bien la escala. La escala, cada cuadro ahora vale 10 voltios DC. ¿Cuántos cuadros subió? 3 cuadros, ¿sí? Cerca de 3 cuadros por 10 da cerca de 30 voltios. Entonces ahí están los 28 voltios, ¿listo? Listo. Es muy importante para el osciloscopio y para los circuitos siempre referenciar cuál es la tierra de nuestro circuito. Y en la vida real también es muy importante cuál es el punto de referencia. Pudimos observar que acá no teníamos puesto la tierra y el voltaje que tenía el osciloscopio no estaba mostrando bien. ¿Listo? Listo, sí. Listo. Entonces detenemos otra vez y observamos que tenemos ya 30 voltios DC. Si acá le disminuimos la resistencia, pongámosle unos 100, puede ser 50 ohmios, puede ser que haya una pérdida en la señal. Vamos a ver. Que no sea totalmente una línea recta. Y es lo que está sucediendo acá. Si observamos que se alcanza a ver que sí, como no... una pequeña oscilación. Y el voltaje de ese paso de 28 voltios ¿a qué? A 24 voltios. Disminuyó porque la resistencia es muy pequeña y le estamos pidiendo mucha corriente al circuito. ¿Listo? El capacitor no es capaz de mantener la carga en los tiempos muertos. ¿Listo? Sí. Si yo le aumento acá la capacitancia, pongámosle ahora 10.000 microfaradios, debería mejorar un poco esa señal de salida. Observamos que sigue habiendo pérdida, pero ¿qué pasó? La mantiene recta, ¿no? Sí. No hay esa oscilación que veíamos ahí, ¿listo? Listo, sí. Ya teniendo eso, sabemos acá tenemos un voltaje de ¿cuánto? Sin 20. carga tenemos cerca de 28 voltios, ¿listo? Podemos sacar nuestro regulador. El regulador, como le había comentado, es un dispositivo de 3 entradas que lo que nos sirve es para reducir un voltaje DC determinado a un voltaje DC salida determinado. Tenemos acá el voltaje de entrada, entra por el pin número 1. Siempre va a existir la tierra, acá la conectamos a tierra y acá tenemos un voltaje de salida. ¿Listo? Este regulador es la referencia 7805. El 7805 es un regulador de 5 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a sacar ahora un voltímetro DC. Y vamos a observar qué sucede. Tenemos a la entrada 27 voltios. Este regulador siempre me va a reducir a un voltaje de salida de ¿cuánto? De 5 voltios. Así este voltaje de acá varíe, ¿sí? Puede ser mayor o menor. El datasheet del 7805 nos dice que el voltaje de entrada para este regulador debe estar por encima de 6 voltios para reducir a 5 voltios, ¿sí? Si este voltaje de entrada es menor que 6 voltios, el voltaje de salida va a haber pérdida, ¿sí? Y es lógico, porque él de dónde va a sacar energía para suplir si la fuente de entrada es menor que la fuente de salida. ¿Listo? Sí, claro. El voltaje, la regla general es que el voltaje de entrada debe ser mayor que el voltaje que genere el regulador. ¿Listo? Sí. Entonces hagamos la prueba, reduzcamos acá la relación del transformador, que ya no sea el secundario 5 sino 10 veces, para que nos reduzca un poco el voltaje de salida. 10 voltios, 13 voltios de entrada y sigue saliendo ¿qué? 5.1 voltios. ¿Listo? Sí. Si vamos a reducir el voltaje demasiado, digamos que la relación sea 20 veces, vamos a ver qué sucede. El voltaje acá es 5.8 y acá observamos que ¿cuánto tenemos el voltaje a la salida? 4,71. Entonces el fabricante no puede asegurar un voltaje a la salida si el voltaje de entrada no cumple los requerimientos establecidos del manual del fabricante. ¿Listo?
Aquí no estamos Sí. cumpliendo porque tenemos 5,9 voltios de entrada y entonces ya tenemos pérdida a la salida. Entonces necesitamos que el voltaje sea mucho mayor para que esa pérdida, para que no ocurra esa pérdida. Entonces el transformador, vamos a dejar una relación 5 veces y le vamos a dar play. ¿Listo? Ya tenemos los 5 voltios a la salida. Ya aquí, pues nosotros le pondríamos una resistencia de carga de ¿cuánto es? De 100 ohmios. De 100 ohmios a la salida y vamos a medir la corriente y el voltaje. ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces la resistencia la sacamos acá, puede ser esta misma y la modificamos. Sacamos el amperímetro DC. Recordemos que la corriente se mide en serie. Listo. Ahora sí, lo tenía al revés. Entonces aquí cierro el circuito y el voltaje se mide en paralelo. Entonces ahora el voltímetro DC, vamos a poner acá y lo pongo acá. Vamos a darle play. Bueno, la resistencia quedó de 10 kilo ohmios, recordemos que es de 100 ohmios. Entonces la vamos a editar la resistencia y la vamos a poner 100 ohmios. Vamos a darle play y observemos que el voltaje sigue siendo la salida 5 voltios y la corriente apenas es de 50 miliamperios. Yo le puedo cambiar la escala al instrumento porque esa escala no es muy adecuada para mí. Le doy doble clic sobre él. Acá rango del display en amperios no, sino en miliamperios. Le doy OK, le doy play y puedo observar que la corriente que circula por esa resistencia es de 50 miliamperios. ¿Sí? Sí. Y el voltaje de la resistencia es 5 voltios. Quiere decir que no hay pérdida, o sea, no hay caída de tensión. ¿Listo? El manual del fabricante nos indica que dependiendo el encapsulado del 7805 puede soportar hasta 500 miliamperios o 1 amperio la salida. ¿Listo? Pero básicamente desde 500 miliamperios ya comienza a haber pérdida en el voltaje de salida, ¿vale? Esa información que da el fabricante viene estipulada en el aparato. No, en el aparato como tal no. Viene en la hoja de datos. Ya. Es como si fuera el manual. El fabricante entrega un manual que normalmente en electrónica se llama eso datasheet, Sí. que es la hoja de datos. Ahí el fabricante especifica todas las características que tiene ese regulador o el equipo o el componente electrónico. ¿Sí? Entonces ahí nos muestra que cuánto es la corriente máxima de salida, cuánto es el voltaje de salida, cuánto es el voltaje máximo permitido, cuánto es la pérdida por temperatura, ¿sí? Acá vemos de pronto la composición interna. Acá tenemos una tabla con los voltajes de salida, ¿sí? La temperatura de operación, las desviaciones que tiene de acuerdo a la temperatura. Y acá tenemos algunas aplicaciones. Entonces acá por ejemplo observamos que yo no le puse uno de estos condensadores que están acá de 0,1 microfaradio a la salida y a la entrada de 0,33 microfaradios. Eso se utiliza los condensadores para evitar rizados que quedan todavía de la corriente alterna cuando la rectifico, ¿listo? Pero entonces eso ustedes lo van a investigar qué es lo que hacen esos condensadores bien, ¿listo? Yo aquí le estoy haciendo muy rápidamente
esto, pero esta no es la fuente definitiva de 5 voltios. Acá va un condensador acá y otro condensador acá, ¿listo? Pero es Sí. una idea aproximada de qué es lo que deben hacer. Entonces la hoja de datos nos entrega esa información. Todas las hojas de datos están en inglés. No vamos a encontrar ninguna hoja de datos en español. ¿Listo? Entonces acá Listo. está toda la información de ese regulador. ¿Listo? Ok. Bueno, siguiendo con la guía de actividades. Listo, ya hicimos la resistencia de 100 ohmios, medimos la corriente y el voltaje. Deberá sustentar el proceso de cada etapa y la función del elemento dentro del circuito. Esto es explicar qué hace el elemento dentro del circuito, más no hacer la descripción del elemento. ¿Listo? Quiero hacer énfasis en este punto porque en ocasiones anteriores me han colocado, por ejemplo, regulador de voltaje. El regulador de voltaje es un instrumento utilizado para regular el voltaje no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero la idea es que me expliquen la función del elemento dentro del circuito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el regulador de 5 voltios lo que hace es regular los 32 voltios DC que entran y lo regula a 5 voltios con una corriente máxima de tanto. Eso es una explicación de lo que está haciendo un elemento dentro del circuito. ¿Listo? Listo. Entonces acá dice que cada estudiante debe entregar su diseño y análisis de su proceso, medir la corriente de voltaje de la resistencia y ayudarse de un osciloscopio para hacer las explicaciones de las etapas. ¿Listo? Entonces acá ya viene la pericia de ustedes de si van a tomar pantallazos, ¿sí? De cada una de las etapas, gráficas, y las van a ir anexando en el informe individual y después en el grupal. ¿Listo? Listo. En general esta es la guía de actividades y el trabajo colaborativo 1. Si podemos observar lo que nos está pidiendo, hemos hecho cerca del 70-80% de lo que nos está pidiendo una explicación de ese trabajo colaborativo. ¿Sí? Sí. Espero que esta lección pues sea de gran ayuda para ustedes en orientación en el manejo de pronto del software, ¿sí? Entonces espero que les pueda servir, que les haya servido un poco el horario. Intentaré de pronto más adelante hacer esta otra lección pues para trabajar con ustedes, aunque existen unos horarios de la universidad que tocará cumplirlos, ¿vale? Vale. Ingeniero, ¿esta lección queda grabada? Quedó grabada desde que, sí, como 10 minutos después Sí, de que empezó. Y como para entonces volver. yo la voy a publicar en YouTube y voy a publicar el link en el foro, en los foros, para que entren y la consulten, ¿vale? Uy, sí, sería de gran ayuda. Pues para los que no entraron, pues acá ya quedó grabada, ¿listo? Vale, vale. Bueno, José, espero que pase buena noche y nos estaremos comunicando por el curso, ¿vale? Vale. Ingeniero, muy agradecido. De Que esté nada. muy bien y que buenas noches. Bueno, igualmente, hasta luego.